Tiene los detalles, Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañeros. Y así es, esta jueza dio pie a este amparo iniciado por el Ministerio de Trabajo, por el cual básicamente se considera cualquier regulada ilegal, por decirlo de alguna manera, ya que el servicio de transporte público es algo totalmente vital para el traslado de los trabajadores a sus puestos de trabajo y por lo cual no puede suspenderse por ningún motivo mencionado. Ahora lo que se busca es que este mismo amparo también pueda ser utilizado para los paros que se planean ya a partir de mañana y que se extenderían por al menos 3 días. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa. Celebramos esta decisión porque está al servicio de los trabajadores, ¿verdad? La ley dice que se tiene que garantizar que servicios básicos, ¿verdad? Entonces queremos que eso y queremos asegurar que así sea, ¿verdad? Que así sea. Todo lo que marca la ley, de que van desde multas hasta la cancelación del itinerario si hace falta o si corresponde. Por otro lado, también estaban presentes varios gremialistas del sector transporte que no se adhirieron a la huelga, ya que se anuncia a partir de mañana y que fue impulsada por la CETRAPAN justamente. Lo que ellos mencionaban es que estos 100 guaraníes que estaría dando el Estado como parte de subsidio son más que suficientes para que los empresarios puedan ganar y por lo cual no se encuentran totalmente de acuerdo con esta medida impulsada ya por el sector de la CETRAPAN. Vamos a escuchar lo mencionado al respecto Juan Villalba. Y la verdad que con este 100 guaraníes, cada empresa, cada colectivo hoy en día estaría cobrando 1.490.000 por colectivo. Y una empresa que tiene 50, 60, 70 unidades, ustedes saben bien cuánto mensualmente estaría cobrando. Entonces, le decimos al gobierno también que se mantenga. Muy bien, por otro lado, el ministro del Trabajo lo que mencionaba es que a partir de mañana, en caso de no darse ninguna solución a este problema, se estarían tomando medidas de contingencia, como sacar, por ejemplo, los vehículos militares y todo tipo de transportes que puedan servir a los trabajadores para llegar hasta sus puestos de trabajo. Bueno, con respecto a este tema, ahora a las 12:30 estaba previsto que inicie la conversación nuevamente entre empresarios del transporte público con autoridades del gobierno, de tal manera a poder encontrar alguna solución a esto que al parecer es inminente. Decían los empresarios del transporte que ellos están decididos a realizar este paro, independientemente a la determinación que tomó la jueza en este caso, con relación a las reguladas que el gobierno había calificado de ilegal y que ahora lo hace la propia justicia, Mauricio. Así es, Roberto, y también las personas o los empresarios que no cumplan con esto, ya habíamos mencionado, pueden tener varias sanciones, inclusive se les puede sacar el trayecto al que están acostumbrados a realizar. Por otro lado, también habían mencionado que ninguno de los dos puntos, ni siquiera los empresarios como tampoco los entes estatales, están cediendo hasta este momento, por lo cual hasta el momento, al menos valga la redundancia, es inminente el hecho de que mañana se vaya a paro. Bueno, decía algo también el ministro y que es muy importante para definir cuestiones conceptuales. Él decía que los empresarios deben entender que el transporte público es una concesión. En realidad, el ente regulador y quien tiene sobre su potestad absoluta el transporte público en nuestro país sigue siendo el gobierno. Así que quien debe establecer la fórmula del juego por de pronto sigue siendo el gobierno, así que hay que hacer valer ese peso dentro de la estructura normativa. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Roberto.